nos acompaña aquí en SPK Espectáculos, Hans García. Bienvenido a SPK. Gracias a ustedes por invitarnos. Okay. Y nosotros filmábamos el 19 de marzo de 2020. ¡Wow! Y el país lo cerraron el 18. Bueno, las empresas invierten en cine porque si no, no se estuvieran filmando 40 películas al año como se hacen aquí. Exacto. 30, 40 películas. Señores, Hollywood pequeño chiquito. Qué bueno que están ahí con nosotros, bienvenidos a SPK Espectáculos. Hoy, de este lado, vamos a tener una entrevista muy especial, por eso me acompaña mi querida Yudelka. Yudelka, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Señores, y si Yudelka está aquí, quiere decir que es que vamos a hablar de cine. Y para mí, realmente es un grato placer recibir a este director, porque la primera persona que me permitió salir en un teaser de una película, que después él realizó, yo no estuve en la película, pero él realizó la película. Como quiera que sea, pero estuve en el teaser, me gustó el hecho de que estaba en la historia de, y creyó, fue uno de los primeros en creer en ese movimiento urbano, en visibilizar las cosas de la calle en esa película, y por esa razón hoy en día yo me siento más que orgulloso de poder entrevistarlo aquí y hablar de su otra ópera prima, en este caso de su otro producto, que hoy nos acompaña aquí en SPK Espectáculos, Hans García. Bienvenido a SPK. Gracias a ustedes por invitarme. Yo estoy aquí. La otra lucha es que se llama la película. Ajá. Y la lucha que se ha cogido. Bueno, nosotros decimos que vamos a pensar bien los nombres antes de ponérselo a los proyectos. Ajá. Sí. Hay algo que a mí me inquieta bastante. He visto en los últimos meses, incluso hasta en pandemia, que aquí en República Dominicana se han hecho muchas filmaciones, pero a nivel internacional. O sea, de que vienen productores internacionales a trabajar. Cuando vienen esos productores internacionales, también ustedes son, o sea, resultan beneficiados. Principalmente el país, por la cantidad de dinero que entra. Esos son producciones internacionales que vienen con el artículo 39 de la ley, que también le da un incentivo a las producciones internacionales que se hacen aquí. Pero se beneficia el país por la cantidad de dinero que entra y también hay muchos técnicos dominicanos que, como ya tenemos un tiempo, 10 años ya con la ley 11, trabajando, se han preparado y ya esos técnicos están dándole servicios a producciones internacionales. ¿Te ha tocado dar servicios a producciones internacionales? Sí, yo he trabajado con un par de producciones de ese tipo y ahora con una coproducción con España también. Ah, pero bien. O sea, que el talento dominicano a nivel técnico también es utilizado. Sí, la calidad, es como nosotros decimos muchas veces, la República Dominicana no solamente se ha avanzado en la cantidad de películas que se hacen, sino también en la calidad de las películas y del personal técnico que trabaja en ellas. Y eso ha permitido que películas como esa que tuviste hace poco que se estrenó en Los City se hiciera porque ya que hay gente que puede suplir ese personal que se necesita para una producción de ese tipo, que ya no tienen que traer un crew entero de Estados Unidos, sino que vienen unos cuantos jefes de departamento y todos los otros son de aquí. Wow. Ok, wow. Pero en cuanto a la otra lucha, señor Hans, tengo entendido que esta película se filmó durante la pandemia, ¿verdad? Exacto. Nosotros, la otra lucha, no me diga señor. Eres como yo, porque cuando me dicen señor me siento anciano. La otra lucha se iba a iniciar el rodaje. Nosotros hicimos toda la preproducción de la otra lucha entre febrero y marzo. Okay. Y nosotros filmábamos el 19 de marzo de 2020. ¡Wow! Y el país lo cerraron el 18. El 18 es literal. Entonces tuvimos que parar para nosotros una semana o dos, porque eso se iba a pasar. Sí. Como todo aquí, que es 2 o 3 días y No, después se va. Pero no pasó así. Entonces, ¿Cómo fue todo esto? Llegamos a junio esperando, habíamos trabajado en un proyecto de protocolo, de filmación, en combinación con otros protocolos que se estaban haciendo en el país y fuera del país también, de otras instituciones internacionales que trabajan con cine. Entonces ya teníamos una idea de cómo se podía y conseguimos el permiso para poder filmar en junio y rodamos la película en plena pandemia, no solamente con el tema de mascarilla, distanciamiento, pruebas rápidas, pruebas PCR. Ay, Dios mío, eso me incómodo. Se hicieron 4 pruebas en el mes, pero a los actores se le hicieron más, porque cada vez que tenían algún contacto o se iban de un día para otro, así se salían de la zona,
tenían que hacerse pruebas nuevamente, los que estaban cerca. Fumigación, desinfección diaria de todos los equipos, de todos los sets. O sea que eso alteró el costo también. Sí. Aumentó, claro, eso. Ahora es más fácil porque ya sabemos y todo es más barato. Por ejemplo, una caja de mascarilla yo la compré a 2,000 pesos, esa mascarilla de esa. De la quirúrgica. N95. No. De la quirúrgica, la quirúrgica. azul. Que ahora son a 5 pesos. En ese tiempo. Es verdad, 2000, sí, porque cuando, al principio todo, como había una demanda muy alta, la oferta subió, eso era carísimo. Una caja de mascarilla costaba 2,000 pesos. La prueba rápida eran, qué sé yo, 2.500 pesos cada uno. Sí. Y eso era, nosotros compramos 500, el primer paquete fueron 500 pruebas rápidas. Jesucristo. Tú sabes que en noviembre en plena pandemia, yo participé en un rodaje, me tocó 3 días de rodaje. ¿Y qué sucede? Mis fosas son un poco delicadas. Y lo último que yo dije a Katis Calicairac fue, mira, yo no vuelvo a hacerme la prueba que sea hisopada. Busquen una forma de que no me... Porque ya estaba, cuando yo iba al set, o sea, ya yo estaba que tenía que estar utilizando antialérgicos y demás, porque la hisopada me hace daño. O sea, se demostró incluso aquí en Acento, tuvimos una situación que me tuvieron que dar licencia por un asunto de hacerme una prueba hisopada. En ese caso, con los actores, aquellos que tienen complicaciones de salud, que se presentaba, fulano tiene fiebre. No pasó, por ejemplo, en ese mes nadie se enfermó, eso pasó bien, nadie se enfermó, no hubo ningún tipo de problema. Si alguien, por ejemplo, dice una sospecha, que no me siento bien, porque a veces tú te comes algo y te cae mal, y en ese tiempo, no es como ahora que ya más o menos se sabe cómo va la cosa, pero en ese tiempo te dolió un brazo y era COVID. Todo era COVID. Me duele un brazo, tú tosías, uy, todo el mundo. Entonces, cuando había alguien que, mira, fulano se siente raro, se le hacían la prueba y se descartaba, o sea, se aislaba del grupo. Y hubo uno que ese, me va a reservar el nombre, ese yo creo que se agarró de ahí, de la primera semana, de que yo creo que tengo COVID, y se salió de la filmación, pero siempre estaba ahí, cobraba su filmación igual, y estaba en otra filmación, dije que... que yo te lo tiro al medio, acabo con él. Pero ¿estamos trabajando mi cuarto? No, pero al final hizo su papel. Pero se hizo su trabajo, pero es así, tú me entiendes, la gente aparece el vivo siempre. Y que se aprovecharon mucho en ese caso con lo del protocolo COVID. Ahora, a nivel de personal técnico, eso tuvo que alterar en el aspecto de que con tanto protocolo tú tuviste que contratar más gente. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, antes, por ejemplo, en nuestra película era mucha gente por la misma película. Pero en ese tiempo, antes tú contratabas a un paramédico para una producción. Ya con esa situación no era uno, había una empresa, 4 paramédicos haciendo pruebas, atendiendo gente, chequeando. Ay, Dios, wow. Solamente ahí ya tú tienes más gastos. Pero el costo del médico altísimo para una producción. O sea que podemos decir en pocas palabras que esto hay que tenerle mucho amor. Sí, mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación, soñar mucho para tú completar un proyecto. Porque no es solamente que tú lo quieres hacer, sino que se te presentan situaciones que te pueden hacer devolverte y tú tienes que seguir adelante. Es una cosa que le decía siempre a la gente, decía, oye, esta película la vamos a sacar sí o sí, porque no solamente fue la pandemia trajo consigo otra cosa, como toque de queda, cierre en la noche, hubo 2 tormentas en esa época, en junio, hubo un ciclón, después una tormenta, y principalmente el tema de los toques de queda, que no te dejaban circular de noche, entonces tenías que solicitar permiso de circulación, vamos a ver los equipos. Los frescos que no te aceptaban el permiso. Policías que no entienden, que entonces, leen y no leen. ¿Qué tiempo estimado tú tenías pautado que durara todo el proceso de la película? 4 semanas y filmamos 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas pautadas y con el COVID, como que le hicieron 4 semanas. Sí, 4 semanas. Hubo días que paramos antes, otros días, por ejemplo, nos la jugamos y duramos más tiempo, fuera de los horarios establecidos. Sí, el tema del horario, que no se podía circular. A veces no hubo problemas, otras veces sí, se consiguieron los permisos. ¿Se llora mucho? La impotencia a veces. Cuando tú quieres hacer algo, no lo puedes hacer por las razones que sean. Porque, por ejemplo, yo te digo eso por el aspecto de que vamos a poner un productor, un director de cine,
ponte tú en Hollywood, que ya dijo, tengo este set, elige todos los sets, elige todas sus cosas y tiene algo planeado. Pero aquí con la incertidumbre en la que se vive, todavía aún no teniendo pandemia, hay una incertidumbre X que a veces sucede que de un momento a otro tú estás filmando, ponte tú en la playa, y ese día le cogió a una gente con andar con un helicóptero. El día entero en la Bueno, playa. no, pero son cositas sencillas, pasan cosas peores. Por ejemplo, como que me pasó a mí una vez una filmación que yo estaba filmando en una calle, en la Altagracia Enrique, y en la próxima calle era la otra calle que pongo la prolongación Enriquillo. Y vino un policía y nos quitó, no podíamos estar ahí. Teníamos los permisos, teníamos todo, pero no podíamos tener ahí porque estábamos muy cerca de la ruta del presidente de ese entonces, era Danilo. Wow. Entonces no podíamos filmar, porque no podíamos tener esa, pero tenemos todos los permisos, pero no se podía filmar y el tipo, y por más que quisimos, hubo que quitarse de ahí, no pudimos hacer la escena porque los policías dijeron que no, porque esa era la zona de la ruta del presidente. Entonces, Una maldita idiotez. estupideces que suceden con gente que no entienden y que ven, Y que fácilmente, o sea, en ese momento al presidente de ese turno, que era Danilo, fácilmente tú te paras y preguntas, mire, presidente, no me están dejando filmar ahí. ¿Cómo va a ser? No, pero filma, déjalo. Porque, vamos a estar claros, el presidente, o sea, el expresidente Danilo Medina vive en una calle donde transita todo el mundo, porque tiene un supermercado al lado muy famoso. Sí. Y literalmente hablando, por ahí pasa todo el mundo. Y los policías van a parar todo el que pase. No. No, pero ni siquiera era en la misma calle, era en una calle paralela, pero era el entorno, según ellos, pero una filmación. Oye, es una disparatada, porque por ahí hay bares que la gente se sienta a beber. Y de todo, o sea. Pero nada, esos son de las pequeñas cosas que pasan. No te han pedido su chelito. Esa gente dice que, mojate la mano ahí. No, tú sabes que como las películas se están filmando casi todas con la ley de cine, todo el dinero hay que transparentarlo, porque es un dinero que proviene de impuestos y de la misma ley, de la ley del Estado. Entonces tú no puedes usar el dinero de manera me da la ganaria, tú tienes que el dinero transparentarlo, ponerlo y hacerlo y gastarlo correctamente. Entonces todo el dinero tiene que estar justificado. Entonces eso de propina y si tú diste algo, lo diste de lo tuyo. Okay. ¿Ha dado de lo tuyo? Claro. Eso siempre pasa. Eso siempre pasa, pero eso uno lo hace, ni siquiera de que no a un policía que te está diciendo. No, a veces tú te tocas en un barrio y la gente para que no pasen, tienen su mil ahí. Una gente, qué sé yo, hay una gente ahí que tú lo ves, que está pidiendo algo y tú dices, si le doy 100 pesos se va ahí y voy a resolver el problema. Exactamente. Se lo da ya. Cónchale, es difícil. República Dominicana, somos un país del trópico. Tú tienes algo a favor, en cierto modo, que tenemos un clima a veces predecible, pero hay muchos casos que es completamente impredecible. No, al contrario. Cuando toca filmar fuera. Nosotros tenemos un clima muy bueno, sol, playa y arena. Pero hay zonas aquí que llueve todos los días. Por ejemplo, que se fue a filmar Bonao, sabe que tiene que contar con esa lluvia diaria, porque por ahí llueve diario. Y hay días que tú, lo ves, pero tú te auxilias con los mecanismos que hay para saber cómo va a estar el tiempo, el clima, y a veces suele suceder. Yo siempre he dicho, si yo te quieres saber si va a llover, cheque el iPhone no se equivoca. Si te dice que va a llover, llueve, aunque sea un chubasco. Un aguacero ahí fuerte, te cae, pero se espera, pero pasan eventualidades de ese tipo. Wow. Hay que estar preparado. ¿Y hubo alguna eventualidad quizás con alguno de los actores? Porque, por ejemplo, sabemos que trabajaste con Héctor Aníbal, Pepe Sierra, Andrés Castillo, Camila Santana, entre otros. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con este elenco? Mira, lo bueno de trabajar con profesionales es que el profesional sabe lo que tiene que hacer y tú no es tan difícil. Todos esos actores que mencionaste, incluyendo también a Rubén Meiterio, Manuel Raposo. Pero tú tienes un crew, o sea, en pocas palabras, o sea, un reparto de actores que buenísimo. de verdad, o sea, ahí está Marguta Silva. O sea, Iván Guerrero, un grupo de actores muy bonitos. Héctor Sierra también estaba ahí. Aparte de Pepe Sierra, Héctor Sierra estaba con... Sí. O sea, estamos hablando de que tú tuviste un reparto de actores de vasta experiencia. Todos bien fogueados. Entonces, eso te permitía
Mi hermano Erlin Saúl está ahí. coge poca lucha, tú me entiendes, con Claro. ellos, porque ellos sabían lo que tenían que hacer, tú planteabas, ensayabas, preparabas las escenas, las bloqueabas y ellos hacían la cosa y le ponían un poquito más siempre para mejor. Señores, vamos a irnos a una pausa. Cuando retornemos ya vamos a hablar en sí de qué trata la otra lucha, porque ya pasamos la peripecia, comenzamos con la lucha. Con la Exacto. lucha, ahora vamos a ver el producto final, que es lo que la gente va a ir a disfrutar a las salas de cine. Venimos en breve con más. La otra lucha, vamos a conversar sobre cómo surge el guión, por qué este guión, cómo pasa todo, desde el cero hasta el casting y la elección de los actores. Mira, la otra lucha nosotros la definimos como una película de solidaridad, coraje y valor. Es la historia de Camilo, un joven revolucionario que, convencido de que habrá un fraude electoral en las elecciones de 1978, se prepara para lo que él llama una nueva revolución, teniendo como referencia la revolución de abril de De abril. 1965. A nosotros nos motiva es tocarle ese tipo de temas porque nosotros somos de los que decimos que la historia dominicana se cuenta hasta 1965, hasta la revolución de abril. Sí, No, de ahí para adelante nadie dice nada, no se habla nada, no pasó nada, ni siquiera los 12 años de Balaguer, que todo el mundo sabe cómo fueron, pero también después de Balaguer, cuando Guzmán o la historia reciente, la gente olvida. la gente no olvida, la gente no quiere, prefiere no hablar. No, sí. Incluso hay gente que están vivos que tuvieron en esa época que dicen que es muy pronto para hablar de eso. Entonces esa es la motivación que nos movió a mí, a Marcel Fonder, el guionista, y empezamos a investigar de esos hechos que pasaban en esa época. Okay. Y tomamos un personaje de la época, pero como no queremos hacer apología de nadie en específico, porque era mucha gente, lo que hicimos fue que tomamos una serie de acciones que sucedieron y construimos la historia sobre la base de un personaje ficticio que es Camilo, pero con realidades que pasaron en esos 12 años. O sea, utilizaron ahí como que el juego de vamos a hacer algo ficticio, pero basado quizás en hechos reales. Todo lo que está en la película son hechos reales. Wow, o sea que fácilmente el que se va a sentar a verla y que domina parte de la historia Si conocen, puede... van a decir, eso fue fulano, eso fue fulano, Exacto. eso pasó en tal fecha, eso. Y recopilar todos estos datos de lo que pasó conlleva un trabajo. ¿Fue muy tedioso o cooperaron para elaborar el guión? ¿Cómo Mira, fue esta parte? la fuente inicial La de historia. de la historia, Claro. bueno, el conocimiento de que existía esa historia, pero el Archivo General de la Nación. Bien. En el Archivo General de la Nación está toda la historia, hasta la que no se quiere contar. Lo que pasa es que hay que ponerse a buscarla. Exacto. Entonces ahí fue nuestra primera, base de datos, buscando información, investigando, viendo cosas en ese rango de años, desde el 66 hasta el 78, que son los 12 años que buscamos, exacto. Y sacamos esas pequeñas cosas de esos 12 años porque pasaron muchas cosas. Claro. Podríamos decir que incluso en este plano estamos hablando de casi una tesis. O sea, por el hecho de tomar, casi, sí. de tomar el factor tiempo de tal año a tal año con hechos reales. Sí, ¿no? Y buscamos gente que estuvieron, gente de la De dirigente la de izquierda de la época. ¿Historiadores también? Historiadores no tanto, pero sí personajes que vivieron en carne propia. Okay. Bueno, Charles Mejía, un historiador, conversamos con él para pedirle información de ciertas cosas que nos contara un poco de la historia de esos tiempos. Buscamos gente así que eran... que te pueden contar más que Claro, podrían sí. contar de primera mano cómo era que se vivía en esa época. Porque tal vez yo tenía la edad, no tenía la edad suficiente como para tener el conocimiento, era un muchacho. A la hora de elegir, por ejemplo, ya tanto locaciones como también el director de arte, que la vestimenta de la época y todo eso, a mí eso me parece tan interesante, porque cuando yo veo que se pueden transportar tantos años atrás en la misma República Dominicana, yo quedo mal, o sea, cuando veo algunas películas que digo, y siempre me siento a buscar y que qué elemento no es de la época, ay señores, ya veo, eso es tan malo. Pero en ese aspecto, o sea, al momento de hacerlo, ¿es difícil trabajar una película de época? Mira, por eso uno se auxilia, como te dije, con profesionales. En esta película,
no solo el cast, era un casting bien profesional, sino también el personal técnico. La directora de arte, Stephanie Smith, es muy buena, ella, excelente, investigadora, y hacen su tarea. Gina Tell, con la ropa, lo que no pudo conseguir lo hizo, por ejemplo, ese vestuario. Jaime Gómez, que es el director de fotografía, se buscan referencias de color, de paleta de colores de la época. Donde más dificultad tuvimos era para los exteriores. ¿Por qué? Porque en Santo Domingo todo el mundo construye como quiere y ha perdido esa historia que tenía antes. La ciudad es muy diversa. Tú no tienes como 5 casas juntas que se parezcan, así como sí, que haya como que una armonía. Una armonía no que hay. tú puedes decir, esto es época. En la zona colonial Entonces, es lo único que... aparece en Ciudad Nueva alguito, pero ya con modificaciones. Porque está muy colonial. Pero es Ciudad Nueva y entonces el tránsito, la cosa. Entonces nos fuimos a San Pedro de Macorís. ¡Oh! Que conserva muchas calles, conservan todavía esa armonía Sí, y esas construcciones de casas de la victoriana que dan, qué sé yo, 50 años. ¿Ha pensado la industria per se? Bueno, sabemos que Ángel Muñiz tiene una especie de estudio también, pero ha pensado, o sea, como que masificar eso de que aquí se pueda tener un espacio donde se puedan hacer barrios completos, por ejemplo, para tratar de hacer una película de Mira, época. aquí el Indio tiene un estudio, se llama La Aldea Film, Indio es un productor reconocido. Ángel Muñiz tiene también ese que quita sueños. El de Quitasueño. Lo de Lántica, son de Lántica, sí. Y han hecho cosas. Y eso de barrios, construir eso ya se ha hecho. Ángel Muñiz lo hizo. Creo que para una que se hizo que era muy comercial la película. No, esa que se llama Si Dios quiere, algo así. Sí, yo recuerdo. Donde participó Johnny Mercedes, sí, yo la vi. Esa se construyó, una parte ahí en Quitasueño, de todo ese barrio. Eso sale súper costoso, me imagino. Sí, sale costoso. Porque también, o sea, el solo hecho, ¿sale más fácil o más fácil buscar la locación? Es más controlado filmar en un sitio así donde tú tienes todo, donde tú puedes construir todo y hacer, porque tú tienes todo ahí, tú iluminas y me prende un switch y apagarlo y al otro día está igualito, pero si tú tienes una locación, no, porque tú tienes que montar, salir, recoger todo el cuento. No es lo mismo que tú tienes todo en un estudio. Como pasó con Hotel Copelia, que montaron el hotel completo. El interior. El interior, exactamente. O sea, lo digo por el aspecto de que bueno, la gente aquí nosotros, todo el interior de la casa donde se ve a Ruth, Emeterio y los niños y qué sé yo, eso se hizo en estudio. Hizo en la aldea. Sí. Wow, o sea que, señores, seguimos creciendo a nivel de cine. Sí, no, pero en grandes cantidades. En gran cantidad. ¿Y el apoyo comercial de las empresas ha sido bueno? ¿Cómo está lento? Bueno, las empresas invierten en cine porque si no, no se estuvieran filmando 40 películas al año como se hacen aquí. Exacto. 30, 40 películas. Señores, Hollywood pequeño chiquito. Sí, hay que buscarle un nombre. Hay que buscarle un nombre a esta zona. Pero aquí se filman alrededor de 30, 35 películas, 40. Se ha llegado por ahí, 30 películas al año. Pero la afluencia de la gente a las salas de cine ha ido bajando con el tiempo. Eso ha bajado, pero también tenemos que entender que nosotros somos un país pequeño. Y somos un país pequeño donde ir al cine hace mucho que se convirtió en un asunto casi de lujo. Porque los cines aquí cambiaron la cantidad por el lujo y el confort, pero eso aumentó también el precio. Claro, yo llevo a los hijos míos a ver una película y gasté 4,000 pesos. Exactamente, entonces ir al cine no es barato, ir a la sala de cine. Entonces eso de algún momento tiene que volver como era antes, que los cines eran populares, que era fácil ir al cine y mi mamá me daba toma, y yo iba solo al cine, cruzaba el puente y iba al cine. Pero también hay pocas salas de cine. No, hay muchísimas salas. Hay muchísimas. Pero solamente lo que son muy caras. Lo que son muy caras. Por ejemplo, yo siempre digo, yo sé que hay en Santo Domingo, hay en Santiago, hay como en las principales ciudades, pero ponte tú te vas para un campito, tú te vas para Sánchez Samaná, para Sánchez, que ahí no hay una sala per se. Ahí sí, eso en el interior hay pocas salas de cine. Y antes había muchos cines, pero eso cayó. En Los Alcarrizos había uno, se llama Cinelandia. Pero antes había muchas salas de cine en el interior. Lamentablemente solamente hay cine en ciudades principales, por ejemplo, bueno, en Santo Domingo, Santiago, en San Juan hay cine. San Juan, San Pedro, en Higüey, en La Romana hay cine.
en Bonao, el cine de Bonao es un cine independiente, no es de los de las cadenas de De las cine. cadenas de cine, Se exacto. llama Cinema Oasis. Ujú. Y en Puerto Plata también hay un cine independiente, se llama POP Cinema. Ok, o sea que tampoco es que las cadenas que conocemos populares se han preocupado quizás por expandirse para allá. Se han O que no expandido a saben. los puntos. Pero Lo que pasa es que, lentamente, sí. como te digo, la principal cadena, que es Caribbean, que es la que más Cinema, sí. cine tiene y más localidades tiene, es la que más ha llegado, por ejemplo, Higüey, Sí, sí, San sí. Y Juan. lo hacen en puntos En comerciales, Palacio o sea, del en Cine, plazas. por ejemplo, actualmente nada más tiene cinco localidades abiertas. Después de la pandemia han ido abriendo paulatinamente, pero ya tienen Sanville, Ágora, Blue Mall, Occidental, que hay por ahí por la Sí, Caoba, Occidental. y Higüey. Después no. O sea, entonces vamos a invitar a la gente a ver la otra lucha y a partir de cuándo y en qué salas de cine estará disponible. Mira, la otra lucha a partir del 21 de abril en las salas de Palacio del Cine, en Higüey, Santo Domingo, es decir, en Ágora, Blue Mall, Sanville y Occidental, en Bonao, en Cinema Oasis y en Puerto Plata, POP Cinema. Ahí tendremos a partir del 21 de abril Cónchale, qué bueno. la otra lucha. Qué bueno, vamos a disfrutar de la otra lucha. Yo no soy de los que dice vamos a apoyar el cine. Digo, vamos a disfrutar del cine. Vamos a ir a pagar por calidad, porque el cine ha ido creciendo bastante en República Dominicana. No es lo que hace 10 años. Ahora mismo hay muy buenas producciones. Y como siempre digo, cuando tú te vas, por ejemplo, a grandes producciones internacionales que han sido multipremiadas, han sido premiadas por cómo han contado la historia, ni siquiera por quizás el nivel técnico especial que tenían en ese momento. Así es. O sea, y más que vas a contar en la otra lucha parte de nuestra historia. Exacto. Sí, es un fragmento, vamos a decir, una forma, porque la otra lucha, como te decía, cuenta la historia de Camilo, pero dentro de la otra lucha vemos cómo era la respuesta del Estado hacia la gente que creía en ese tipo de lucha, o mismas respuestas que daban los revolucionarios a la represión que había, el mismo enfrentamiento que había dentro de la misma izquierda, porque mucha gente dice, son de izquierda, son de izquierda, pero no son iguales. No soy igual, el de extrema y el que no es de extrema. Están peleándose, no están de acuerdo, o queremos hacer una cosa y el otro quiere hacer otra. Entonces, son cosas que no se saben, pero si no se cuentan tampoco se van a saber. De verdad, 1.000.000 de gracias, Ham, por acompañarnos a hablar de la otra lucha. Un programa completo aquí en SPK Espectáculo. Y a todos ustedes, gracias también por estar con nosotros. Yudelka, gracias. A ti, siempre. Será hasta la próxima.